¿Cómo les parece este relato? ¿Qué estaba tratando de hacer el Señor Jesucristo ahí? ¿O qué sucedió ahí? En Marcos, en el capítulo 2 de Marcos, nos da el mismo relato y lo podemos leer en la Reina Valera. Marcos 2 dice así: entró Jesús otra vez a en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados son perdonados. Y bueno, sabemos que el Señor Jesucristo también lo sanó físicamente, pero a veces las personas esperan, y mucha gente va a iglesias buscando sanidad física. Esto está aquí bien interesante. Bueno, bajémoslo. Gracias. Buscando sanidad física, la gente, pues, más que otra cosa, buscan y van a las iglesias para que les den sanidad física, y buscan la sanidad física, y no está mal, no está mal. Pero este ejemplo me gusta, es porque aquí el Señor Jesucristo, en cambio de ir directamente a esa sanidad física, sobre todo va a la sanidad, ¿qué? Espiritual. Parece que el Señor Jesucristo vio que este hombre, después de todo, su gran problema, más que su sanidad física, su problema era su sanidad espiritual. Realmente, cuando Cristo ve a esta persona, se da cuenta, y eso es lo que hacen comentarios, la Nueva Versión Internacional en la Biblia de Estudio hace estos comentarios. Dice, este hombre tal vez su necesidad más importante no era su sanidad física, sino su necesidad espiritual, su necesidad de ser perdonado, su necesidad de ser aceptado. Y Cristo responde a esa necesidad sobre todo. Y algunas personas, o a veces nosotros, pues nos duele algo físicamente, pero de pronto nuestro gran problema es nuestra sanidad espiritual. ¿Y por qué la sanidad espiritual? Las Escrituras nos dicen que desde el comienzo el hombre trajo muerte sobre sí. Con Adán y Eva entró el pecado por un hombre, y el pecado trajo la muerte, y la muerte pasó a todo el mundo. Todos están en una condición de muerte, y la gente no sabe eso. Están heridos de muerte, están separados de Dios, están en una condición en la que en realidad la gente es como zombies caminando, pero están muertos. Y su más grande necesidad, la más grande necesidad del ser humano, es la sanidad espiritual, por encima de su sanidad física. Y claro que todos nos preocupamos por nuestra sanidad física, y este hombre se preocupaba por su sanidad física, pero sobre todo, y lo más importante que Cristo vio en él, era su necesidad de perdón, su necesidad de ser perdonado y aceptado. Ahora, en esa condición en la que la humanidad está en muerte, también describe que la humanidad está como esclava, está oprimida, está en cadenas, está encadenada a la condición de muerte, está bajo ese yugo, está esclavizada a la muerte. Eso es lo que nos dice, y que Marcos 7 nos dice que el corazón de la gente, del ser humano, es un corazón donde hay todo tipo de pecados, todo tipo de esclavitudes. La gente está esclava a unas maneras de pensar. Y en el versículo 21 de Marcos 7 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios,
las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo eso es una enfermedad del corazón. La gente anda enferma en su corazón y en su espíritu, en su mente. Están enfermos. La humanidad sin Dios está enferma. Y pinto ese corazón, se ve muy bonito, tal vez chistoso, tal vez lindo, pero en realidad el corazón del ser humano está enfermo. Y en Romanos nos dice, capítulo 8, nos dice, ¿es 6? Es 6, sí. Dice que somos esclavos del pecado. Somos esclavos. Sin Dios el mundo es esclavo del pecado. Una persona alejada de Dios, una persona que no ha venido a Cristo, es una persona que está esclavo del pecado, con todas estas cosas en su mente, en su corazón, está enfermo. Y cuando Dios habló a su pueblo Israel y les explicó las consecuencias de la desobediencia, en el capítulo 26 de Levítico, les dijo que si ellos estaban bajo obediencia, habrían unas bendiciones. Pero si ellos se rebelaban contra Dios, iba a haber unas consecuencias. Y esas consecuencias, si quieren me pueden acompañar allá a Levítico 26, dice, las consecuencias es que en ellos habría terror, angustia, extenuación, calentura, que consuman los ojos, que atormenten el alma. Entonces, habla de que ellos iban a estar en una condición de terror, su alma atormentada. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros. Huiréis sin que haya quien os persiga. Es decir, la condición del hombre en pecado no es como la gente se quiere imaginar, que el pecado es maravilloso y es delicioso y es agradable y la vamos a pasar bueno. Eso es una mentira, es un engaño. En realidad, la gente en pecado está en miedo. Les da terror todo, les da angustia. Y si uno dijera, no, esto es puro cuento, pero es que las estadísticas muestran, lo que estaba leyendo hace poco, que de cada 5 personas en el mundo hay una con depresión. Solo cuando hablamos de depresión. Pero la gente sufre de muchos miedos y angustias, de frustraciones, de inquietud. No están contentos a pesar de que vivan en lo que les agrada su alma, sus deseos, ¿no? Y en Santiago lo dice bien. En Santiago dice que la gente anhela cosas, pero nunca está satisfecha. En Santiago 4, si me quieren acompañar allá, esa no la tengo aquí en las imágenes. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago 4, versículo 1. No es de vuestras pasiones que luchan, que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. La gente codicia, se llena de cosas, busca cosas, trabaja, se esfuerza, pero no siente satisfacción con lo que logran. Y dice, y matáis y ardéis de envidia. Y entonces la gente cree que matando y asesinando es como solucionan sus problemas. Y nunca pueden satisfacerse, siempre están llenos de envidia. Siempre están llenos de una mentalidad no están calmados, no están tranquilos, no hay paz, hay amargura en su corazón. Y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Así que las Escrituras nos dicen que las personas alejadas de Dios viven en una angustia, están enfermos, tienen amarguras, tienen celos, tristeza, rabias, odios. Y eso es una enfermedad. La gente anda enferma. En Isaías el Señor nos dice que su pueblo de Judá, en ese pecado, en esa rebelión, Isaías escribe poco tiempo antes de que Judá fuera también llevada en cautiverio. Ustedes saben que Israel había sido llevada en cautiverio en el año
más o menos 720 antes de Cristo. Y 100 años después, Judá fue también llevada en cautiverio por Babilonia. Y antes de que fueran llevados en cautiverio, Dios les habla y les dicen, vuélvanse a mí, vengan a mí. Pero ellos no reconocen que están enfermos. Y Dios les dice, miren, ustedes están enfermos, están como su cabeza está enferma. Toda gente tiene su mente enferma, su corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. Dios dice que su nación, Judá, antes de ser llevada cautiva, estaba como una llaga podrida. No sé si ustedes se han encontrado alguna vez con esas llagas que no sanan, que son difíciles, que las personas sufren por 1000 cosas, por diabetes, se complican y no sanan, y no sanan, y no sanan. Y a veces las personas terminan perdiendo una pierna, tienen que amputarles porque no hay nada más que hacer, les da gangrena, lo que sea. Dios dice, así estaba su pueblo. Así estaba su pueblo. Ellos creían que estaban bien. Ellos tal vez se miraban a su cuerpo físico y tal vez estaban bien, ¿no? Como el Salmo 73 habla de que este hombre Asaf le daba envidia de los gordos, de los que estaban, no, rozagantes, pero Dios les dice, eso es pura apariencia, tranquilo, eso es puro cuento. En el fondo su corazón está mal. Su corazón es como una llaga podrida, y así estaba el pueblo de Judá antes de ser llevado cautivo. Dios dice, miren, ustedes están enfermos y no se dan cuenta, y están como una llaga podrida, algo terrible, algo muy, muy complejo, esa imagen es terrible, ¿no? De algo que no sana, una llaga que no sana, no están curadas, no están vendadas ni suavizadas con aceite. Y lo que sucedió con Israel y con Judá en su rebelión, que se rebelaron completamente contra Dios, es que perdieron su identidad, especialmente Israel. Los que están estudiando CIPEP saben, el primer libro habla de cómo Israel se rebeló, porque el primer libro está hablando acerca de los reyes, la historia de los reyes, y cómo Primera de Reyes y Crónicas hablan de todos los hechos de los reyes hasta que finalmente fueron en cautiverio. Y los asirios, que fueron los que llevaron a Israel, ellos tenían un sistema para oprimir y destruir las culturas de los pueblos conquistados. Y se llevaron a Israel y lo mezclaron con otras culturas, los esparcieron en Asiria y los hicieron mezclar con otras culturas. Israel perdió su identidad. Se le olvidó quién era. Se le olvidó que era el pueblo escogido. Se le olvidó de quién eran hijos. Se les olvidó que su padre era Abraham, Isaac y Jacob. Se les olvidó quién es su verdadero Dios. Se les olvidó que ellos eran una nación escogida y santa. Así que el pecado, la última consecuencia del pecado es perder la identidad. Perder como el sentido de saber quién es. Y es lo que ha pasado hoy. La gente no sabe quiénes son. El mundo en general no saben quiénes son. Si vinieron de los simios o si aparecieron por acá de pura coincidencia, o si fueron un accidente galáctico, o de dónde salieron, para dónde van, cuál es la razón de su existencia, ¿por qué se tienen que casar? ¿Para qué esa vaina, no? ¿Para qué? No saben por qué. Y cualquier cosa sirve, no importa si usted es bueno o es malo, lo que sea, no importa, porque no hay identidad. Eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace la enfermedad del pecado. Pierde la gente su identidad, no saben quiénes son. La gente no sabe ni para dónde van ni de dónde vienen, no saben cuál es el propósito para su vida. Y así le pasó a Israel, y por poco le pasa a Judá. Si no fuera por la gracia de Dios, ellos no perdieron su identidad, afortunadamente volvieron como 70, 80 años después, y con Esdras y Nehemías reconstruyeron Jerusalén. Pero uno de los ejemplos de una persona que perdió su identidad
porque despreció las promesas y despreció todo lo que tenía que ver con Dios. Nos cuentan las Escrituras, es ¿quién? Esaú. Esaú, no crean que fue un día, no crean que fue un día que llegó Jacob y le dijo, hermano, véndeme tu primogenitura. Y, sí, claro. No, eso no fue así, eso es el resultado de un proceso. Esaú venía hacía años en un proceso de alejamiento de Dios. Su corazón estaba enfermo y estaba alejándose, estaba rechazando poco a poco las cosas de Dios y las promesas de Dios. Y una de las cosas que nos dice la Escritura acerca de Esaú, de las primeras cosas que hizo, fue que se casó con dos personas, dos mujeres eteas. Y eran mujeres absolutamente paganas, con otra visión de Dios, con otras ideas de Dios. Y parece que ellas influyeron sobre él muchísimo. Y estas mujeres fueron, dice la Escritura, dolor de alma y de espíritu, sufrimiento para sus padres, para los padres de Esaú, que se llamaban ¿cómo? ¿Cómo se llamaban los padres de Esaú? ¿Acuerdan quiénes eran? ¿Quiénes eran? Isaac y Rebeca. Ellos eran los padres de Esaú. Y estas dos mujeres parece que les hicieron la vida miserable. Le hicieron la vida miserable a Isaac y a Rebeca. ¿Por qué? Porque eran mujeres que arrastraron a ese hijo, se llevaron a ese hijo y lo encajonaron en otras ideas, en otros pensamientos, en otras maneras de pensar. Y tal vez le dijeron, ¿qué cuento con esas cosas de su papá? Y allá con ese cuento de que ya ve que sálgase de ese cuento. Y el hombre se fue alejando tanto que despreció lo que Dios estaba haciendo con él. Él era el primogénito. Y cuando llegó el momento clave de responder a esa condición de hijo primogénito, la despreció completamente. Vino su hermano y le dice, hermano, véndeme hoy tu primogenitura. Y dijo, ¿a mí qué me importa la primogenitura? ¿Para qué? ¿Eso qué valor tiene? Téngala, hermano, ¿qué más quiere? Le encimo. Y resulta que él estaba vendiendo no solamente ser el hijo heredero de su papá, sino ser heredero de las promesas hechas a Abraham. Dios había dicho a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios iba a escoger al primogénito para que por medio del primogénito viniera finalmente el Mesías, el Salvador del mundo. Lo que Esaú rechazó fue ser un antepasado de Cristo, del Salvador de Jesús, de la humanidad. Pero él no entendía. ¿Por qué? Porque él perdió su identidad como hijo. Él perdió su identidad como heredero. Él perdió su identidad como llamado de Dios para una misión. Y despreció completamente lo que Dios le estaba otorgando. Lo despreció, no lo valoró. Eso hace el pecado. El pecado nos lleva a una condición de despreciar las promesas de Dios sobre nosotros y hacernos a un lado de esas promesas. Y al hacernos a un lado perdemos la identidad, perdemos la idea de quiénes somos, de dónde venimos, qué está haciendo Dios con nosotros. Eso le pasó a Esaú. Y dice las Escrituras que cuando se dio cuenta, como que reaccionó, trató de buscar la bendición de su padre Isaac, pero era muy tarde ya. Pero en realidad todo parece ser que este hombre no es que estuviera realmente arrepentido, no, sino que le dio piedra. Eso es todo. Le dio piedra. Vino y me tumbó, hermano, ¿cómo así? Pero no es porque se estuviera dando cuenta de lo que perdió. No es porque estuviera buscando a Dios y diciéndole, Señor, he pecado. No, porque muestra que no se arrepintió, porque lo que dijo fue, llegarán los días en que mi papá se muera y yo mato a mi hermano. Esa fue su reacción. Su reacción no fue algo de arrepentimiento, sino que hubo pensamientos de asesinato en su corazón. Esa fue su reacción, así que su reacción muestra que en él no hubo arrepentimiento, ni que se dio cuenta, ni siquiera se dio cuenta de lo que había entregado, ni del valor de lo que había entregado,
ni volvió a Dios a decirle, Señor, perdóname, perdóname, he cometido un pecado contra ti. Perdono a mi hermano, él no tiene la culpa, yo soy el loco, yo he cometido este error. Él no hizo eso, porque no entendía el valor de lo que había perdido, no entendió el valor de la primogenitura. Entonces el Señor Jesucristo dice que Él vino a sanar, a reconectar, que la principal labor de lo que Él vino a hacer no era tanto a sanarnos físicamente. Ahora, eso no quiere decir que Cristo no nos sane físicamente, Él nos va a sanar. De hecho, nos va a sanar a todos, a toda la humanidad. Nos va a sanar. Llegará el tiempo en que no habrá más muerte, ni dolor, ni enfermedad. Pero hoy, en nuestros días, la principal obra del Señor Jesucristo es esta que nos dice aquí en Lucas capítulo 4, y vamos a leer Lucas capítulo 4. ¿A qué vino el Señor Jesucristo principalmente? Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar. ¿Pero a sanar qué? Dice, a sanar todos los quebrantos del corazón. A sanar un corazón de esta humanidad que tiene un corazón enfermo. A sanar toda llaga podrida que hay en la humanidad, comenzando con su pueblo. A eso vino Él. Él vino a sanar nuestra mente, nuestro corazón. Nos vino a conectar con el Padre otra vez. Nos vino a decir quiénes somos, que volvamos a ganar nuestra identidad como seres humanos. Se había perdido. El pueblo de Dios había perdido su identidad. Los sacerdotes habían perdido la razón de su existencia. La nación, y si la nación de Israel estaba perdida, imagínense el resto de la humanidad. ¿Cómo estaban? La humanidad estaba ida, estaban dislocados, estaban desviados completamente del Dios verdadero. No había conocimiento de Dios sobre la faz de la tierra cuando Cristo vino. Y Él dice que Dios lo había enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad, porque el mundo entero, la humanidad entera estaba en esclavitud, atados a sus ideas paganas, a sus prácticas aberrantes, a sus pecados, a su mente, a su corazón, a todo lo que hay en el corazón del ser humano que leímos en Marcos. Y Dios, Cristo vino a sacarnos de esa cautividad, a darnos ojos para ver. Porque aunque la gente ve, estaban ciegos. Aunque la gente dice ver, estaban ciegos, no veían realmente el camino. A poner en libertad a los oprimidos. En realidad, la humanidad estaba oprimida y no se daba cuenta, oprimida bajo el pecado, a predicar el año agradable del Señor. Así que, a eso vino Él. Y Pedro también lo deja bien claro. Pedro dice que esa sanidad, aunque esta escritura se usa mucho para la sanidad física, pero en realidad allí está hablando sobre todo de la sanidad espiritual. En Pedro dice que el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida fuimos sanados. Pero algunas personas leen ahí sanidad física. Pero aquí habla es de la sanidad mortal de la muerte, de la sanidad del pecado, de habernos apartado de Dios desde el jardín del Edén. Esa es la sanidad que Dios sobre todo nos da a la humanidad. En la obra de Cristo fuimos sanados, porque nosotros éramos como, estábamos descarriados, la humanidad estaba descarriada. ¿Qué quiere decir descarriado? Por un camino que no es, equivocado, perdido. ¿Alguna vez se perdieron ustedes de chiquitos? ¿Alguien se perdió de chiquitos?
¿Sí? Vicky se perdió. Nadie más se ha perdido, tan de buenas ustedes. Martica se perdió, Jenny también se perdió. Yo creo que todos alguna vez nos perdimos, ¿no? Alguna vez nos encontramos perdidos y uno cuando está perdido no sabe cuál es el camino. Y eso es lo que dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese volver es posible solo a través de Cristo. No había otra manera. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido, el ser humano se hubiera descarriado tanto que jamás hubieran encontrado el camino. Cristo por eso vino a decir, yo soy el camino. Porque la gente había perdido el camino. La gente, imaginémonos un mundo en el que Cristo no hubiera venido. La gente no sabría quién es Dios y hay Dios. Estarían aún más confundidos que nunca en ideas. ¿Quién sabe qué clase de locuras habrían en el mundo? ¿Quién sabe qué clase de maldades habrían en el mundo? El hombre sin Dios es capaz de construir ciudades como Babel, imperios como Babilonia, pero dice que dentro de Babilonia hay toda clase de maldad y opresiones y esclavitudes terribles. ¿Quién sabe en qué clase de mundo viviríamos si Cristo no hubiera venido? Pero nos dice que a través de Cristo nosotros hemos vuelto al Padre y que al volver al Padre hay sanidad. Hay sanidad. Y ese es el contexto en el que el hijo pródigo, esa parábola del hijo pródigo, la podemos entender. Porque el hijo pródigo es la humanidad. Es una humanidad perdida. Es una humanidad que le dijo a Dios, Dios, ¿sabes qué? Yo no quiero nada que ver contigo, pero dame la bendición, dame lo que es mío y yo me voy. Y Dios le dijo, listo hijo, vete. Adán y Eva, ¿no? Está bien, ustedes quieren ese camino, vayan, hagan lo que quieran, vayan. Está bien, no quieren nada que ver conmigo, listo. Hagan lo que quieran. Pero no porque Dios quiera que nosotros hiciéramos lo que queremos, sino porque no había nada más que hacer, el hombre estaba terco. La humanidad terca, Adán y Eva tercos. Y Dios les dijo, está bien, yo me hago a un lado, como cuando un hijo que no hay nada que hacer. El padre puede ser el mejor padre del mundo, pero el hijo no quiero. Ahí no hay nada que hacer. Y entonces este hijo se fue. La humanidad se apartó de Dios y comenzó a vivir perdidamente, en toda clase de locuras. Y se gastó todos sus bienes, en toda clase de maldad y en toda clase de supuestas felicidades, ¿no? Porque el hombre iba pensando que ahora sí la voy a pasar bueno, ¿no? Nadie se va a pasarla mal. Es el engaño del pecado. El engaño es que uno cree que en el pecado va a vivir delicioso, rico, ¿cierto? Y eso es lo que usan los astutos para tumbar a la gente, para robar la idea de la gente de querer ir a pasarla bueno. Ya, este viene a pasarla bueno, venga, le hacemos pasar la vida bien bueno, y lo tumban, lo roban. En estos días, esta mañana estaba leyendo que Bogotá se llenó de yayitas y gatubelas. ¿Saben quiénes son las yayitas y las gatubelas? Son unas mujeres que está de moda ahora, ¿no? Está de moda que hay una cantidad de muchachas bonitas, bien bonitas, y le dan escopolamina, lo tumban, lo llevan al apartamento, le sacan computador, de todo, le quitan las tarjetas, lo dejan en cero. Y el hombre creía que le iba a pasar buenísimo. Y sí, la pasó muy bueno. ¿Cuánto le costó el chistecito, cierto? Y entonces, están en eso. Pero las mismas yayitas y las gatubelas, ¿será que son felices? No, hay vacío en su corazón, hay miseria, hay tormentos, hay frustraciones, hay vacío. Ellas mismas andan en dolor. Así que, el asunto es que este muchacho, el hijo pródigo, la humanidad representada en él, llegó un momento de recapacitar y dijo, este camino no tiene sentido, esto no tiene valor, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago en esta vaina, metido en este cuento? Yo tengo un padre. ¿Saben qué había perdido él? La idea de que tenía un padre. ¿Saben qué había perdido él? Identidad. Él se había desligado de su padre, él se había desligado de su casa, él no quería saber nada. Yo con esa gente no quiero nada que ver.
¿Qué papá ni qué nada? ¿No? Yo siempre me acuerdo de una, ¿cómo se llama eso? De Rafael Pombo, del el gato con botas, ¿era? De una fábula, ¿sí? De ese, Paulinita se lo sabe, ¿no? Ese, el del gato con botas que sale y dice, hoy, sí, Michín dijo a su papá, voy a volverme. Uy, tú te lo sabes, Vicky, qué bien. Me lo voy a aprender, Vicky. ¿Sabes qué? Voy a dedicarle esta semana a aprenderme el gato con botas. Porque el gato con botas es una versión del hijo pródigo. El gato con botas dice, yo me voy a volver malo, me voy a volver malo. Y se armó de cuchillo y de todo, de daga, y se fue a robar gente y a matar gente. Y se encontró con un perro, ¿no? Y este perro le dio 3 vueltas, lo mordió, le quitó, le dio en la jeta, bueno, de todo. Y cuando estaba bien aporreado dijo, y no, esto no. No, yo creí que le iba a pasar buenísimo. Dijo, no, se me volvió para casa. Dice que con la colita metida entre las paticas llegó allá, mamita, dame palo, pero dame que comer. Y así le pasa al hijo pródigo. Llega un momento en que dice, no, esto qué vida va a ser, cuál bueno, ni qué nada, perdí todo, me estafaron, me tumbaron, me quedé y estaba comiendo sobrados de la comida de los cerdos. Y dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y entonces entró ¿en qué? En una recapacitación. Y dijo, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy? Y tuvo un encuentro, como un reto consigo mismo. Dijo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esa es la pregunta de la humanidad. ¿Qué somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? Y entonces encontró este muchacho, este hijo pródigo, encontró que él tenía un padre. Y que realmente lo que necesitaba, realmente lo que anhelaba su alma, era volver a su padre y recibir el amor, el abrazo del Padre. Y esa es la sanidad. Esa es la sanidad que la humanidad necesita. La humanidad se ha rebelado contra Dios, pero en el fondo, anhela, necesita, desea, busca el abrazo del Padre. Y los que crecimos tal vez sin un papá cercano, sabemos cuán importante es un abrazo. Yo siempre soñé con un abrazo de mi papá. Y él se fue muy temprano en mi vida. Tenía unos 5 años. Y yo siempre quise que mi papá me abrazara y el amor de mi papá. Pero eso no se dio. Nunca se dio. Bueno, a lo último, ya después de como 50 años, nos pudimos. Pero tampoco me dio ese abrazo, simplemente me tomó de las manos y me dijo, perdóname hijo, como 8 días antes de morir. Pero uno anhela eso, es un vacío inmenso el abrazo del Padre. Que no le digan a uno, ni lo condenen, ni le estén dando en la jeta todo el tiempo, perdóneme, ni le estén pegando, ni lo estén, sino que lo abracen, hijo amado, hijo te amo. Y uno como físico anhela eso. Imagínense, en el espíritu la gente anda frustrada porque necesitan el abrazo del Padre, la sanidad del perdón. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo vio en ese paralítico. El Señor Jesucristo vio en ese paralítico la necesidad del abrazo del Padre, del perdón, de la aceptación, del amor del Padre sobre él. Y por eso Cristo lo primero que dijo fue, tus pecados te son perdonados. Y ese hombre, yo me imagino, algo pasó en él porque Dios en la carne habló. Y entonces los fariseos dijeron, ¿qué clase de blasfemias dice este hombre? Y Cristo, leyendo los pensamientos de ellos, les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Y ellos dijeron, no sé qué será más fácil. Y él les dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda y vete a tu casa.
Y entonces todo el mundo supo, y el mismo paralítico supo que Dios lo había perdonado, que Dios lo había aceptado. Y se fue como feliz, se fue gozoso, porque no solamente recibió sanidad física, sino fue sanado espiritualmente. Fue recibido otra vez en el abrazo del Padre. Y nosotros como cristianos debemos reconocer que esa es nuestra más grande bendición. El más grande anhelo del ser humano es haber sido perdonado. Hemos sido perdonados, hemos sido sanados. En nuestro corazón ya no corren esas amarguras que eran las amarguras de las que nos hablaba Hebreos. Hebreos que dice que este hombre Esaú llenó su corazón de amargura. Había amargura en su corazón, y donde él iba contaminaba todo porque había amargura. Pero cuando Dios nos perdona, deja de haber esas actitudes amargas y comenzamos a tener esos pensamientos de bendecir, esos pensamientos de amar, de perdonar, de aceptar, de sufrir la agresión en cambio de ser agresivos. Y Dios transforma nuestro corazón, tenemos un corazón sano, pero generalmente un corazón que está enfermo es un corazón amargado, lleno de ira, lleno de venganza, de ver cómo le pego, a ver cómo me saco la espinita, a ver cómo hago daño con lo que digo, con lo que hago. Es un corazón enfermo todavía, pero Dios vino a darnos sanidad. Sanidad espiritual, a eso vino Cristo sobre todo. Así que ciertamente hay mucha gente que va a las iglesias buscando sanidad. Y está bien. Aman, desean, oran por la sanidad de un brazo, la sanidad de un cáncer, la sanidad de algo que sufren en su cuerpo. Pero más que eso, la más grande bendición que debemos buscar es que hayamos sido perdonados y haber recibido ese perdón, ese abrazo del Padre. Esa es la sanidad. Haber sido pasados de muerte a vida y que nosotros lo creemos, lo aceptamos, somos sanos, hemos ganado nuestra identidad, sabemos quiénes somos criaturas de Dios creados por amor, con un propósito, y es compartir la vida eterna con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por la sanidad que nos has dado, por el abrazo que nos has dado, por la aceptación que nos has dado, porque hemos vuelto a ti. Éramos ovejas descarriadas, que no teníamos pastor, que estábamos deambulando por esta vida sin saber la razón de nuestra existencia. Pero tú, Señor, nos diste sanidad, nos diste claridad, y volvimos a ti por la obra de Cristo, y nos diste seguridad. Y hoy te damos gracias porque nos sentimos amados, nos sentimos abrazados, nos sentimos aceptados, perdonados, y hay sanidad en nuestro corazón. Y esa sanidad está por encima de cualquier otra sanidad. Y así de pronto suframos alguna cosa física, sabemos, Señor, que lo más importante ya ha sucedido. Hemos sido aceptados, perdonados, pasados de muerte a vida. Ayúdanos, Señor, a proclamar esa sanidad para las personas, que ellos más que sanidad física busquen la sanidad de su alma, la sanidad de su espíritu, el que vuelvan al pastor de las ovejas, al que les da vida, y que nosotros seamos instrumentos tuyos, Señor, para que muchas personas encuentren en ti la sanidad. Gracias, Señor, por ser nuestro médico, nuestro sanador, en todo el sentido de la palabra, nuestro sanador espiritual, que nos ha pasado de muerte a vida. Gracias, Señor. Gracias por la bendición que nos has dado. Gracias por tu bendición, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.